Buenos días tengan cada uno de ustedes. Hoy compartiremos el tema 30 de los tiempos peligrosos que nos tocarán vivir. Hoy hablaremos del peligro de las sectas. Vamos a hacer una oración. En su lugar yo le invito a que le pida a Jesús que le bendiga en esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos en este día. Que tu Espíritu Santo, Señor amado, sea el que convenza a cada uno de lo que hoy vamos a compartir, Jesús, a través de tu palabra. Y Señor Jesús, bendícenos a todos. Te damos gracias por estos momentos que nos das de escuchar tu palabra, Señor. Señor amado, bendícenos. Bendice a cada familia, a cada persona que ha de escuchar esta enseñanza, Padre. Bendícenos a todos, ven a atalayarnos, ven a alertarnos. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor Jesús. A manera de introducción, quisiera compartirles este siguiente punto. Cuando se habla o evidencia falsas doctrinas, se expone a las religiones, se evidencia a las religiones o a los líderes o a grupos sectarios, las personas pueden sentirse ofendidas, incómodas, disgustadas, o quizás hasta inconformes o decepcionadas, o en desacuerdo. Pero, ¿por qué se sienten así? Si es el caso de algunos de ustedes que nos están escuchando, han estado escuchando estas enseñanzas, donde hemos tocado acerca de las falsas predicaciones, las falsas doctrinas, y hemos estado hablando acerca de los falsos profetas, algunos líderes que quizá probablemente usted los vea como verdaderos líderes, verdaderos profetas, pero ya hemos estado tocando el por qué no lo son. Quizá usted esté en desacuerdo o esté inconforme o disgustado o disgustada, incómoda o incómodo. La verdad, amada persona, es muy respetable lo que usted en un momento dado pueda opinar. Pero ¿por qué se siente así? Puede ser por varios motivos, si es su caso. Si alguien se siente de la manera que hemos ahorita comentado, pueden ser por varios motivos. Sea porque pertenezca, muy probablemente usted, a dicha agrupación y que esté escuchando a un líder de los cuales estuvimos evidenciando, a un falso ministro, a un falso pastor, a un falso profeta. O puede ser que usted crea la falsa doctrina que hemos estado evidenciando a través de las Sagradas Escrituras. O porque no son bíblicos y más bien pueden ser humanistas. Repito, o puede ser que usted no tome en cuenta en serio las Sagradas Escrituras, no tome en cuenta las advertencias de la palabra de Dios y sea usted humanista. Sea usted una persona que quiera que no se tocaran estos puntos, que no se deben de tocar estos temas, porque lejos de que ayuden, desunen a las iglesias, etcétera, etcétera. Pero amada persona, créame, usted debe de tener mucho cuidado de tomar en cuenta las Sagradas Escrituras. Nuestra opinión, mi opinión y la opinión de que pudieran tener algunas otras personas respecto a los temas que estamos tocando es muy respetable, pero creo que todos nos debemos de centrar a lo que dice las Sagradas Escrituras, a lo que dice la palabra de Dios, y dejar a un lado el humanismo que probablemente pudiera usted tener en su corazón y no lo deja en un momento dado entender lo que es la Sagrada Escritura, lo que son las verdades bíblicas. Aquí lo que importa es lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Y yo creo que usted debe de tener cuidado de no contradecir o no ir en contra de lo que dice la palabra de Dios y no poner en alto su opinión, su manera de pensar, como si fuera mucho más importante lo que usted piensa o deduzca y no lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice la Biblia de las sectas? La Biblia sí nos menciona la palabra secta y viene varias veces. Usted lo puede ver en su casa, puede encontrarse como unas 5 ocasiones o 4 donde habla la Biblia de la palabra secta. Vamos a tocar
Hechos 26:4. Vamos a ver lo que dice el libro de los Hechos 23:4, versículo 5. Dice así la Escritura: Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, dice el apóstol Pablo, los cuales también saben, todos estos judíos, que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Dice el apóstol Pablo que él, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo y de pertenecer a la iglesia de nuestro Señor Jesús, él se congregaba en una secta. Y bueno, si eso le pasó al apóstol Pablo, le puede pasar a cualquier persona que piensa que está en un lugar correcto, pero no es un lugar correcto, es una secta. Y es importante que usted ponga atención a esta enseñanza porque es peligroso pertenecer a una secta. Es peligroso congregarse en una secta y no en la iglesia por la cual viene nuestro Señor Jesucristo. Créame, Jesucristo viene por una iglesia por segunda vez a este mundo. Viene por su iglesia. Él no viene por una secta. Él no viene por una religión. Él viene por su iglesia. Ahorita no nos vamos a enfocar para hablar de las características de la iglesia por la cual viene nuestro Señor Jesucristo. Pero sí quiero que le quede claro que Jesús no viene por una secta. Más bien va a juzgar al falso profeta, al falso líder, al falso pastor, y a todas aquellas personas que no creyeron en las Sagradas Escrituras, sino más bien creyeron en la doctrina falsa, en el líder, en el falso profeta, en el falso ministro, etc., y no en nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es que usted ponga toda su atención a lo que dice la Biblia con respecto a las sectas, a la palabra secta. La palabra secta en el griego es jairesis, que significa lo siguiente: partido, desunión, herejía y disensión. Eso es lo que nos arroja un diccionario del griego y hebreo llamado Strong. Pero vamos a ver lo que dice el diccionario Vine. Es un diccionario que yo le recomiendo que usted tenga, ¿verdad? Usted que le gusta estudiar la Biblia, para que usted pueda ver las definiciones que pueden enriquecer su lectura bíblica. Entonces, en un diccionario Vine, secta significa lo siguiente: dice que denota propiamente una predilección bien por una verdad en particular, bien por una perversión de una verdad, y ello generalmente con la expectativa de provecho personal. De ahí una división y la formación de un partido o secta, en contraste con el poder unificador de la verdad. Eso es lo que nos arroja el Vine. En pocas palabras, tiene que ver con una perversión de una verdad, o puede también aplicarse a una persona que pervierte la verdad para un provecho personal. De allí donde empieza a hacer una división para que las personas dejen de andar en la verdad y lo sigan a él, torciendo, en este caso, repito, las Sagradas Escrituras, torciendo las verdades por una conveniencia propia, por un provecho personal, para formar entonces un partido o una secta. Eso es lo que nos arroja el diccionario Vine. Y pudiéramos decir que secta es un grupo de personas que se han separado de las verdades bíblicas, de la doctrina bíblica, para enseñar herejías destructoras. ¿Por qué son peligrosas las sectas? Como siguiente punto de esta enseñanza. ¿Por qué son peligrosas las sectas? Vamos a ver varios puntos al respecto, y vamos a explicar y vamos a dar respuesta a esta pregunta del por qué son peligrosas las sectas. Es importante que usted sepa que enseñar
Herejías bíblicamente es señalado como pecado y es una obra de la carne. Es importante que usted sepa que cuando una agrupación sectaria empieza a compartir herejías, enseñar herejías, bíblicamente tal persona es señalada por la palabra de Dios como un pecador, como una persona o una agrupación que está cayendo en las obras de la carne. En pocas palabras, una persona que predica herejías está pecando contra Dios. Dios no puede respaldar ese mensaje porque Dios está en contra del pecado y sobre todo de las herejías. Fíjense lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 20 y 21, donde nos dice una lista de gente que no va a heredar el reino de los cielos. Y en esa lista están los herejes, los que enseñan falsamente, falsas doctrinas, verdades que no vienen en las Sagradas Escrituras. Y fíjense lo que dice Gálatas 5, 20 y 21. Idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que los que predican herejías, que los que practican tales cosas, dice la Escritura, tales pecados, no heredarán el reino de Dios. Entonces no es cualquier cosa, persona que me estás escuchando, no es cualquier cosa estar predicando mentiras, estar predicando herejías, doctrinas de hombres, doctrinas que no vienen en las Sagradas Escrituras. Si usted está predicando herejías, si usted está predicando mentiras, quiero decirle que usted está cayendo en una obra de la carne, en un pecado, y usted está cayendo en el pecado de herejía. Por lo tanto, si usted no se arrepiente de ese pecado y no deja de estar enseñando herejías, usted si llega a morir, usted le va a dar cuentas a Dios y Dios lo va a juzgar y lo va a condenar por hereje y lo va a mandar a la condenación eterna por estar predicando algo que Dios no le envió, que usted está haciendo o predicando. Fíjese lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces aquí nos encontramos que las sectas o los falsos profetas o los líderes falsos van a estar enseñando en estos últimos tiempos no son verdades bíblicas, sino van a estar introduciendo encubiertamente, camuflajeadamente, herejías, doctrinas que no van conforme a las Sagradas Escrituras, herejías, dice, destructoras. Por eso es que son peligrosas las sectas. Y por eso es peligroso pertenecer a una secta. Yo espero que en esta enseñanza usted se dé cuenta si realmente al lugar donde usted escucha la palabra de Dios no es una secta. Que no sea una secta. Porque si es así, créamelo, usted está en peligro. Peligra su alma. Veamos algunos ejemplos de por qué es peligroso pertenecer a una secta. Puede ocurrir situaciones muy lamentables. Repito, recuerde que las herejías tienen un propósito: dañar, lastimar y destruir a las personas. Como dice aquí 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que el falso ministro, el falso profeta, a través de la institución o la secta donde él predique o hable, va a estar compartiendo herejías destructoras. Veamos algunos ejemplos de ello. En esta imagen
que usted ve, seguramente a lo mejor ya la conocía, y si no la conocía, pues queremos que usted se dé cuenta o explicarle que esta imagen es algo lamentable, pues estamos viendo a personas no descansando, sino personas muertas, personas de diferentes edades, hombres, mujeres, de diferentes colores, niños, niñas, etcétera. Cientos de personas están allí muertas. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a leer la siguiente nota. Dice: como la fe de los devotos estaba completamente manipulada, los seguidores del pastor Jim Jones no dudaron en tomar el vaso de cianuro mezclado con Kool-Aid que su líder les había proporcionado. Y vamos a ver en esta imagen a qué se refiere con Kool-Aid. Esa bebida que seguramente usted, no sé si siga todavía en el mercado, pero yo todavía recuerdo que en los 80s llegué a probar esa bebida, ese sobre, ¿verdad? Con un polvito de diferentes sabores, diferentes colores, que le llamamos en aquel entonces Kool-Aid. Amados, aquí lo que estamos leyendo es que este líder, ese falso ministro, ese falso pastor o falso profeta, como usted lo quiera llamar, revolvió cianuro y lo mezcló con agua, a la vez que tenía esa agua el Kool-Aid. Lo proporcionó para toda la gente y lo empezaron a beber. Y por eso es que usted ve toda esa mortandad. Sigue diciendo la nota: la comunidad deseaba partir masivamente a su morada, que tanto esperaban en el cielo. La secta del templo del pueblo acabó con su vida el 18 de noviembre del año 1978 con más de 900 suicidios, incluyendo a recién nacidos, quienes ingirieron la sustancia por sus padres y a petición de Jones, del falso ministro, del falso líder, del falso guía, del falso pastor, del falso profeta. Amado, qué lamentable y qué triste. Yo sé que eso ocurrió ya hace algunas décadas, pero ¿a poco no es impresionante esta imagen? Ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Ellos pensaban que lo que tomaron era de parte de Dios. Pero no era de parte de Dios. Era de parte de un hombre mal de la cabeza, un hombre que llevó al suicidio colectivo de todo lo que estamos viendo en esta imagen, de todas aquellas personas que lo estaban siguiendo. Así quedaron, porque ellos no pertenecían a una iglesia que enseñaba la verdad, a una iglesia temerosa de Dios y apartado de los pecados, sino porque estaban en una secta, y así terminaron. Tú dirás, pues qué ignorantes. No, amada persona, había gente estudiosa, y estamos hablando de gente norteamericana, de un país primermundista. Si este falso ministro hizo que estos cientos y cientos de personas preparadas, etcétera, etcétera, de los Estados Unidos, hizo que se mataran de esa manera a través de esa bebida con cianuro, imagínense si ese falso ministro hubiera estado en algún país no desarrollado, en un país tercermundista. ¿Qué daño hubiera hecho esta persona definitivamente? Dice aquí entonces esta nota que en el año 1978 fueron muertos, o más bien se suicidaron más de 900 personas. Usted debe de tomar muy en serio este tema que me está escuchando, porque en estos últimos tiempos abundarán los falsos profetas y por ende abundarán las sectas. Vamos a vivir tiempos tan peligrosos
porque va a haber mucho falso profeta, mucho falso líder, falsos ministros que van a estar enseñando herejías, mentiras, doctrinas infernales, doctrinas diabólicas, que lo van a apartar de la verdad, que lo van a apartar del camino, que lo van a apartar de la gloria eterna, del Dios de los cielos, a más no poder, porque son herejías destructoras. Eso es lo que se enseña en las sectas, sectas a las cuales algunos escritores las han llamado sectas destructivas. Vamos a ver esa siguiente imagen y aquí podemos encontrarnos a este líder que puso ese cianuro en esa bebida, ¿verdad?, de sabor llamado Kool-Aid, y donde mucha gente la bebió y se suicidó. Dice la siguiente nota: la capacidad retórica de Jones, combinada con el estado mental en que se encontraban las más de 900 personas, terminaron en un trágico desenlace. El 18 de noviembre de 1978, la ingesta de cianuro preparado en una bebida sabor ponche le quitaría la vida a 918 personas en una acción de suicidio colectivo. El mismo Jim Jones se quitaría la vida minutos después, dándose un tiro en la sien, parte izquierda. Se suicidó. Como vamos a ver más adelante, nuestro Señor Jesucristo no se equivoca, amada persona. Nuestro Señor Jesús plasmó unas verdades importantes, unas palabras muy importantes para usted y para toda sociedad y para toda persona. Jesús dijo lo siguiente: si un ciego guiaría a un ciego, ambos caerán en el hoyo. Y eso fue lo que ocurrió en esta secta que lideraba este personaje. Por eso es muy importante alertar a las personas con respecto de los falsos profetas y de sus heréticas doctrinas. Y también es urgente evidenciar o instruir a las personas del peligro de las sectas. Aunque puedan ser heridas susceptibilidades de las personas, o me puedan inclusive ver mal a mí por compartir al respecto lo que usted está escuchando, porque me pueden quizás señalar, ¿verdad?, de una persona negativa, de una persona que está juzgando. No, amada persona, esa no es mi intención. Yo estoy alertándole de lo que nos dice la palabra de Dios, que vamos a tener tiempos peligrosos. Usted va a vivir tiempos peligrosos, yo voy a vivir tiempos peligrosos, nos están tocando vivir tiempos peligrosos y ya hemos estado explicando el por qué van a ser peligrosos, y hoy nos toca entonces enfocarnos a hablar de las sectas. No vamos a hablar de todas las sectas que hay, sino vamos a enfocar de cómo ubicar a una secta, las características de una secta y los peligros que hay al pertenecer a una secta. De ese se trata esta enseñanza, alertarle a usted, atalayarle, para que usted sepa lo que dice la palabra de Dios con respecto a las sectas. No, amados, esas personas que andan allí, que vamos a unificarnos y que ahora sí todos juntos, en un solo pueblo, busquemos de Dios, etcétera, etcétera, y que no hablemos de doctrina, no toquemos las doctrinas, no toquemos a los falsos profetas, no, nada de eso hagamos. Hablemos de todas aquellas cosas que nos unan, no toquemos aquello aquí, el otro. No, así no son las cosas, amada persona. La Biblia nos enseña que debemos de tener cuidado del falso profeta, que debemos de tener cuidado de las sectas, etcétera, etcétera. Fíjese lo que dice Jesús en Lucas 6:39. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Eso lo dice Jesús. Usted que me está escuchando, Él hace esta pregunta: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Qué respuesta usted daría? Es obvio, ¿no?, la respuesta. ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿Qué fue lo que ocurrió en la nota que yo le acabo de mencionar? ¿A dónde les llevó este falso líder, ese falso ministro, ese falso profeta a toda esta gente?
¿Los envió al cielo? No, amada persona. Cayeron en el mismo hoyo. Y estas personas, lamentablemente, que se suicidaron, quiero decirle que no están en el cielo. Están en la condenación eterna. Pero tú, ¿cómo sabes? Porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia dice, no matarás. Vamos a ver este siguiente ejemplo. Aquí podemos ver en esta imagen a un ministro, a un líder, a un guía. Pues se ve bien, no se ve tatuado, no se ve greñudo, se ve como si fuera una persona seria, formal. Vamos a ver la siguiente imagen. Bueno, estamos hablando de Warren Jeffs. Y vemos aquí en esa siguiente imagen a este mismo personaje, a Warren, con su esposa. Todo parece bien, se ven pues presentables, formales, güeros, americanos, y pues bueno, o sea, con corbata y toda la cosa, con traje. Pero vamos a ver esta siguiente imagen. Y en esta otra imagen, ¿qué es lo que vemos? Vemos a varias mujeres, a un par de mujeres, con sus hijos, con unas faldas largas, con un rostro cabizbajo. Y vemos a un varón, ¿verdad? Un varón que, si apreciamos bien la imagen, tiene un uniforme policíaco. ¿Por qué? Porque es un policía. Lleva una maleta, las otras mujeres llevan una almohada, el otro lleva una bolsa, etc. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver lo que dice la siguiente nota. Las autoridades estadounidenses afirmaron ayer que han acogido la custodia legal de los 401 niños que han sido rescatados de un complejo de una secta mormona que practica la poligamia en El Dorado, relacionada con el profeta de la Iglesia fundamentalista de Jesucristo de los santos de los últimos días, entiéndase los mormones. Warren Jeff, según informó la cadena de televisión estadounidense CNN, donde comenta lo siguiente: los niños han sido evacuados al rancho del Fort Concho en la ciudad cercana de San Angelo, mientras las autoridades investigan las denuncias de abuso físico y sexual, y si una joven de 16 años dio a luz el año pasado en el complejo. Están investigando a las autoridades. Informó que los adolescentes se encuentran bajo el refugio de 133 mujeres. Asimismo, por el momento, a los padres de los niños no les está permitido verles a todos estos niños. ¿Por qué? Por el daño que tuvieron, ¿verdad? La situación, lavado de cerebro que tenían todas estas personas debido a este falso ministro, debido a esta secta de los santos de los últimos días, conocidos como los mormones. Dice, los procedimientos judiciales comenzaron ayer para determinar si el Estado puede devolver a los niños a su hogar en el rancho, según informó Meissner, quien añadió que la vista judicial está prevista para el día 17 de este mes. Desde el pasado jueves, las autoridades han rescatado a menores y adultos de la Iglesia fundamentalista, de Jesucristo de los santos de los últimos días. De ellos, 18 niñas han sido puestas bajo custodia del estado de Texas, porque la policía cree que todas han sido víctimas de abusos o estaban en inmediato riesgo de sufrir abusos. Una nota, sé que fue hace 12 años, que fue en el 8 de abril del 2008. ¿Qué ocurrió en el año 2008? Tomaron preso a este personaje llamado Warren Jeff. Y vamos a ver aquí la siguiente imagen. Pues sí, ya no se ve con su corbata, ya no se ve con su traje, ya no se ve contento. Ahora está
con 2 policías. ¿Por qué? Porque fue acusado e inclusive después, creo, si no mal tengo el dato, en el 2011 fue sentenciado a cadena perpetua por todas las faltas que él cometió, por todas esas violaciones que hizo. Él predicaba que ellos podían tener varias mujeres, pero aquí el punto es de que él estuvo abusando de niñas, de adolescentes, que hacía que fueran, pues creo hasta sus esposas. Él tenía varias esposas. Eso era lo que enseñaba este falso líder, este falso ministro. Eso era lo que creían en esta secta. Es peligroso pertenecer a una secta. ¿Hasta dónde pueden llegar las situaciones? ¿Hasta dónde puede llegar el daño? Pues nada más de esa idea. ¿Cuánta gente, cuántas adolescentes, debido a esta secta, fueron lastimadas? Debido a este falso líder y a todos aquellos cómplices que él tuvo, fueron afectadas niñas y niños, familias enteras. Las sectas son destructivas, amada persona, de una o de otra manera. A unos a grandes escalas, a otras de una manera quizá lenta, pero son peligrosas las sectas. Pertenecer a una secta, créamelo, es peligroso. Por eso es importante que usted atienda, repito, a esta enseñanza. Siguiente punto de esta enseñanza. ¿Cómo identificar una secta? Es importante que sepas, o que usted sepa, que en una secta no cree que va a estar gente ahí mal vestida, no cree que va a estar gente greñuda. No, en una secta se lee la Biblia, como podemos ver en esta imagen. Se va a tomar la Biblia, se va a leer la Biblia. En una secta no nomás se va a leer la Biblia, sino oran también. También se va a orar, también se ora como lo hacen en algunas religiones o como lo hacen en algunas iglesias o en algunos templos. Se lee la Biblia, se ora, pero no nomás en una secta se ora. En las sectas también se entonan alabanzas, se entonan himnos, cánticos, alabanzas. Pero también se predica la palabra de Dios. Se habla de Dios. Se habla del cielo. Se habla de Jesús. Tienen su templo. Tienen su construcción en las sectas. E inclusive se visten de una manera particular. Ellos se visten, repito, de una manera particular en las sectas. Quizá formales, con un vestuario distinto, característico de las sectas. E inclusive pueden parecer una iglesia correcta, un lugar correcto, por toda la infraestructura que tienen. Pues tienen una Biblia, predican, oran, alaban, se visten de una manera particular, evangelizan. Pareciera ser que es un lugar correcto, pero no es un lugar correcto. Es una secta. Eso es lo que hace peligroso a las sectas, porque se camuflajea como si fueran un lugar correcto. ¿Cómo identificar entonces una secta? Número 1. Las sectas son defensores de sus doctrinas erróneas, heréticas, pero tienen una particularidad las sectas. Persiguen a los que enseñan y aman las verdades bíblicas. En pocas palabras, estarán en contra de aquellos hombres o mujeres que creen en la palabra de Dios, como en el mensaje del arrepentimiento, la fe, el mensaje del cielo, de la santidad, del juicio final, etc. Algo particular que tienen las sectas es que defienden al pecado. O quizá a lo mejor no lo va a escuchar usted así, ¿verdad? Como tal. Pero
no escuchará usted predicaciones que hablen en contra del pecado. No tocan los pecados específicamente, directamente, como Dios lo manda en su palabra. Hacen énfasis entonces en sus doctrinas heréticas, que no van conforme a la palabra de Dios. Y repito, ellos atacarán a los que enseñan y aman las verdades bíblicas. Vamos a ver este ejemplo. Hechos capítulo 5, versículos 17 y 18. Fíjese lo que dice la Escritura. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Así son los que pertenecen a una secta. Son gente sumamente celosa, y vemos lo siguiente en el versículo 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Por qué les echaron mano a los apóstoles? Porque ellos iban en contra de lo que las sectas de los saduceos o de los fariseos o de esa época enseñaban. Los apóstoles hablaban del Señor Jesucristo, hablaban de las enseñanzas del Señor Jesucristo, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hablaban de la doctrina verdadera, de la doctrina pura. Y las sectas, ¿qué fue lo que hicieron? Pelear contra ellos. Echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel porque tenían poder. Tenían el respaldo de algunas autoridades de aquella época. Usaron sus influencias sin importarles a ellos lo que diga, lo que decía la Torá o el Antiguo Testamento, o los profetas, etc. Ellos no les importó. Iban ellos en contra, todo lo que los discípulos o los apóstoles predicaban, se iban en contra de lo que ellos enseñaban o creían en su religión o en su secta, ellos les echaban mano, los perseguían. Y aquí vemos que los pusieron en la cárcel. Entonces, eso es lo que van a hacer las sectas. Van a estar en contra de aquellas personas que hablen la verdad, que hablen de parte de Dios, que vayan en contra de los intereses de ellos. Recuerde, amada persona, que las sectas, tanto de los fariseos, la secta de los saduceos, se unieron para acallar a nuestro Señor Jesucristo. Usted lo ha leído claramente en las Escrituras. Vamos a ver Mateo 16, versículo 1. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Dice aquí la Escritura que llegaron los fariseos, llegaron los saduceos. ¿Desde cuándo ya eran muy amigos ellos? ¿Desde cuándo ellos eran compadres? ¿Desde cuándo muy unidos? ¿Desde cuándo unieron ellos sus fuerzas? Si ellos tenían puntos doctrinales sumamente diferentes. Por ejemplo, los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no creían en la resurrección. Pero ahí están juntitos, uniditos, para hacerle guerra, para estar en contra ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ellos querían terminar con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y créame, ellos lograron convencer a una autoridad para condenar a nuestro Señor Jesucristo a muerte de cruz. Eso es lo que hacen las sectas. Son destructivas. Fíjate lo que dice el versículo 6, Mateo 16, versículo 6. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. O sea, Jesús sabía que la gente se tenía que cuidar, que sus discípulos se tenían que cuidar. ¿De quién? De las herejías, de la falsa doctrina, del falso liderazgo, del falso ministro, del falso pastor, del falso sacerdote, del falso profeta, de las sectas. En este caso, de los fariseos, la secta de los saduceos. Guárdense, les decía Jesús, cuídense. Oh, amada persona, Él es nuestro maestro. Jesús es el gran maestro, es el gran pastor. Y Él nos enseña que debemos de alertar a las personas.
de las falsas enseñanzas, de la falsa doctrina, de las sectas, del falso liderazgo. Decirle a la gente que se guarde, que se cuide, para que no sea engañada. Versículo 12, Mateo 16:12, dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina herética, falsa, de los fariseos y de los saduceos. Oh, amada persona, aquí vemos cómo es que Jesús alertó a sus discípulos y nos alerta también a nosotros, nos alerta a todos aquellos que queremos hacer bien las cosas con Dios, que quieren conocer más de Dios. Jesús alerta a cada persona de las sectas, de los falsos líderes, como lo estamos viendo en estos pasajes. Nosotros tenemos que alertar. ¿Cómo nos vamos a quedar callados y no vamos a hablar nada? No, es que no hay que hablar de la secta, no hay que hablar de las religiones, no hay que hablar de las personas, mejor hablemos de las cosas de Dios. Ay, que los demás se haga cargo Dios. No, amados, tenemos que ser valientes y denunciar todo aquello que no sea conforme a la verdad. Pues si no, dice la Escritura, Dios nos va a demandar. Si nosotros nos damos cuenta y no lo denunciamos, Dios nos va a demandar esa sangre. ¿Cómo más podemos identificar a una secta? Porque ellos dan mandamientos de hombres y no de Dios. Ellos hablan muchas cosas, mandan muchas cosas, pero no son mandamientos de Dios, son mandamientos de hombres. Fíjate lo que dice Mateo 15, versículo 8 y versículo 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mandamientos que nuestro Señor Jesucristo no les ha mandado. Ellos dan doctrinas de hombres, mandamientos de hombres. Y ese es algo característico de las sectas. En una ocasión me encontraba en un lugar compartiendo las Sagradas Escrituras a un grupo de líderes y se tocó un punto específico de las Sagradas Escrituras. Yo miraba que la gente, que los líderes estaban entendiendo las Sagradas Escrituras, estaban entendiendo la palabra de Dios, pero como se tocaron ciertos puntos que iban en contra de la doctrina que ellos profesaban y que no iba acorde a la palabra de Dios, se levanta el pastor y empieza a decir lo siguiente: pues para nosotros es mucho más importante nuestras costumbres que lo que dice la Biblia. Qué triste me puse cuando este ministro, este pastor, este guía dijo estas palabras. Fue muy lamentable, porque estaba yendo en contra de la palabra de Dios, en contra de la Escritura. Él dijo que era más importante sus tradiciones, la doctrina de hombre, sus costumbres, que la palabra de Dios. Eso es peligroso. Eso hace que las agrupaciones caigan en un grupo sectario, en una secta. Ya cuando alguien se atreve a decir eso, la gente está en una secta, en una agrupación peligrosa. Hechos capítulo 15, versículo 5. Fíjese lo que dice. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí vemos cómo es que entran los mandamientos de hombres, donde se aferra a la persona, a que se debe de hacer, no se quiere romper con lo que ya se tenía que haber roto, ¿verdad? Se aferraban a circuncidar a los niños y a que guardasen toda la ley de Moisés, pero que no tomasen en cuenta ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo, Él había cambiado prácticamente con su muerte
todos los sacrificios, todas las cosas que antiguamente se estaba haciendo, que era sombra de lo que había de venir. Porque en la ley de Moisés había varias leyes ceremoniales y leyes civiles. Eso es lo que pasa en las sectas, amada persona. Es muy cierto que se supone que aquí aparentemente habían creído estas personas, pero realmente tenían en su corazón a la secta, a donde ellos pertenecieron. Y estaban allí mandando a que se hiciera lo que ellos pensaban y no lo que Dios decía. Tercer característica de las sectas. Tercer característica, las sectas son muy rigurosas con sus congregantes, son muy rigurosos. Y vamos a ver Hechos 26:5. Dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa, ¿a la más qué? Rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Son rigurosos. Tienes que hacerlo así. Tienes que caminar. Tienes que hincarte. Tienes que hacer esta manda. Tienes que hacer esto otro. Tienes que, como castigo, rezar tantos Padres Nuestros. Tienes que pararte. Tienes que sentarte. Tienes que saltar. O sea, rigurosos a más no poder. Vístete de tal manera. No te pintes. Sí esto, sí lo otro. Rigurosos a más no poder. Quítate ese vestuario de ropa que tienes, de color. Ese color no se te ve bien. ¿Por qué te pones ese color negro? No, ponte este color. Rigurosos a más no poder. Así son las sectas. Ponte este traje. Ponte esta falda. No te peines. Son rigurosos a más no poder. Cuarta característica de las sectas. Son unos mercaderes. Fíjate lo que dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y dice, y por avaricia harán ¿qué? Mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y ahí están las sectas, ¿verdad? Diciendo que compre usted tal agua porque viene de Jerusalén. Y esa agua, si usted la pone allí en el cuerpo de su hijo enfermo, de su familiar enfermo, se va a curar porque viene desde Jerusalén. Y que ahora, que si usted tiene esta piedra, porque esa piedra viene de Israel, y que esa piedra es una bendición, como si fuera un amuleto. Pura mercadería, amada persona. El chiste es que usted compre y compre aquello que trae, que el manto que viene de allá del Medio Oriente, que el manto que viene de ahí del templo, y que etcétera, etcétera, y que eso le va a ayudar, y que se van a ir los espíritus, y tantas cosas y tantas barbaridades. Y la gente lo compra, y la gente compra el agua de Jerusalén, del río del Jordán, y la gente compra del agua del estanque, no sé, de aquí, de allá. Y la gente lo cree. Otros por ahí diciendo allí, esta imagen, mira, que el otro, que este ídolo, que esta estampa, que esto aquí, que esto allá. Pura mercadería. Característica de la secta, son unos mercaderes, y por avaricia, ¿qué? ¿Harán qué? Mercadería de vosotros con palabras fingidas. Otros van a estar diciendo, no te salgas de aquí de nuestra secta, de nuestra religión, porque tú aquí te bautizaste y ya tienes la marca, tienes nuestro sello, como si las personas fueran reses, como si las personas fueran vacas. No, tú ya tienes el sello de nosotros, tú perteneces aquí con nosotros. Mercadería. No quiere que se vaya de la secta el falso líder, el falso ministro, el falso pastor, porque se le va la persona que apoyaba, etcétera, etcétera. Se le va una oveja llena de lana. No les importan las almas, les importa la lana de las ovejas. Qué triste y qué vergonzoso y qué lamentable. Pero así son las sectas,
son unos mercaderes. ¿Se acuerda cuando llegó nuestro Señor Jesucristo allá a la sinagoga, allá al templo? ¿Cómo estaba toda la gente ahí vendiendo? Palominos, vendiendo aquí, vendiendo allá, etcétera, etcétera. En lugar de orar, en lugar de alabar, en lugar de estar, ¿verdad?, buscando a Dios en ese lugar. No, la gente había hecho el templo un mercado. Hoy en día pasa lo mismo. Las iglesias son un club. Hay hasta inclusive un break, un descanso, con toda la intención. Pasan al café, pasan acá, pasan allá, cobran el café, cobran el sándwich. O sea, vendiendo, aparentemente que es para la obra de Dios, etcétera, etcétera. Como si fuera un club social. Así hay muchos lugares, en muchas sectas, en muchas religiones. Un club social es lo que tienen. Hay inclusive que tienen hasta su membresía, de que pertenecen, o el sello, ¿verdad?, de que pertenecen a tal lugar, a tal religión, a tal secta. Pura mercadería. Es lo particular de las sectas. Aprendamos a identificar las sectas, amada persona. Vamos a ver las siguientes imágenes. Esta primera imagen, nos encontramos con un líder, un falso apóstol, porque él se considera un apóstol. ¿Por qué digo un falso apóstol? Por lo que vamos a ver más adelante. Vea usted aquí cómo las personas se dirigen, ¿verdad?, y cómo están vestidas de una manera particular de estas seguidoras o seguidores de este falso líder, falso ministro llamado Nazón Joaquín García. Es el líder principal de la secta de la Luz del Mundo. Para algunos no es secta, es una religión, o para otros es una iglesia. Pero lo que es una secta, amada persona. ¿Por qué? Porque tiene varias falsas enseñanzas que no van conforme a la palabra de Dios. Pero aquí lo particular es que este varón tiene todo un imperio. Y vea, es como, de hecho la gente, sus congregantes la ven como si fuera un papa, ¿verdad? Como si fuera un papa, como la religión católica ve al sumo pontífice, ¿verdad? Lo ve como un papa. Lo ven como si fuera alguna persona iluminado, alguien así especial, alguien que si lo tocan, que su sombra, y cuánta gente, es que miré al Papa y se desmayan, que me volteó a ver el Papa, y se desmayan, y tantas cosas, y que fue algo especial y que sabe qué tanto. Idolatran al hombre. Igualmente estas personas aquí usted los puede ver en esta imagen, queriendo, como quien dice, alcanzar alguna bendición de la sombra de él, etcétera, etcétera. Y ahí está Nazón Joaquín García. Vamos a ver la siguiente imagen. Ese es su imperio, su templo, ¿verdad? Parece un pequeño Vaticano. Es el templo allá de esta secta de la Luz del Mundo que tienen allá en Guadalajara. Y ahí está, ¿verdad? Todo lo que está a su alrededor, una colonia de casi la mayoría, son de la misma secta. Siguiente imagen. Y aquí podemos ver que cuando ellos tienen sus reuniones particulares o internacionales, pues se llena el lugar, se llena y aquí usted puede ver cómo es que toda una calle llena de gente para ver y escuchar a su falso profeta, a su falso apóstol. Claro está que para ellos no es un falso apóstol, ni mucho menos un falso profeta. Es su líder. En fin, aquí podemos ver cómo tiene ese imperio, pero yo le quise mostrar esto por la siguiente nota. Fíjese lo que dice la siguiente nota. Una decisión de los abogados de Nazón Joaquín García causa tensión con un juez. Una decisión de la defensa legal del líder de la iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, causó tensión en una corte de California. El juez que lleva la audiencia se mostró molesto y en un acto atípico se dirigió directamente al acusado, quien no le respondió por indicación de sus abogados. El hombre
el angelito, el apóstol, enfrenta 36 cargos penales por presuntos delitos ligados al abuso de menores. ¿Cuándo fue esta nota? El 1 de septiembre de 2020. Por Gonzalo Alvarado, de CNN, publicado a las 17 horas 16, el día 1 de septiembre del 2020. ¿Qué está pasando? A este varón lo agarraron desde el año pasado, a este falso líder, a este falso apóstol, y está enfrentando, según lo que acabamos de ver, 36 delitos de las cuales es acusado. De ellos, violaciones, inmoralidades, mercadería, harán mercadería de ellos. ¿Sabe qué es lo que ha estado pasando? Para que lo puedan liberar a él, para pagar, necesita pagar una fianza. Esa fianza es de casi 100 millones de dólares. Creo que son 90 millones de dólares. Ofrenda tras ofrenda, apoyo tras apoyo. Y no han podido juntar esa enorme cantidad para librar a su apóstol. Qué particular y qué tremendo. Pero ellos piensan que su líder es inocente. Ellos piensan que es un ángel y que es una persecución contra su líder. Cuando yo quiero decirle que hay datos correctos, fundamentados, de que esta persona ha lastimado a muchísima gente, a varias familias, ha violado a diferentes mujeres, etcétera, etcétera. Es muy triste lo que pasa y lo que estará pasando en estos últimos tiempos. Tiempos peligrosos, amada persona, donde van a estar proliferando las sectas a más no poder y van a estar engañando a muchísimas personas, como en las imágenes que hemos estado viendo. Tanta gente engañada. ¿Qué hacer si usted pertenece a una secta? Apocalipsis 18:4 dice lo siguiente: y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Si usted pertenece a un lugar, a una secta, a una agrupación sectaria, que no respeta la palabra de Dios, que tiene estas características, y hay mucho más, amada persona, dice la palabra de Dios, que usted salga de ella, para que no se haga partícipe de sus pecados. Mateo 15:14 dice, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara el ciego, ambos caerán en el hoyo. Aquí dice la Escritura algo muy importante, dice nuestro Señor Jesucristo, dejadlos, pues son ciegos guías de ciegos. O sea, los que están escuchando al falso líder, al falso profeta, en cierta manera tienen una ceguera, y es necesario que vengan a Cristo para que Él les abra los ojos, a través de su verdad, de su luz admirable, de su palabra, y puedan ver para que no caigan en ese hoyo. Como lo mirábamos, ¿qué ocurrió con esas sectas, esos ejemplos que les estuvimos poniendo al inicio? ¿Y por qué más tienes que dejar de seguir o de escuchar a un falso profeta o a una secta? Según a Timoteo 3:13 lo dice claramente, el por qué. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dice la Escritura que los malos hombres y los engañadores, entiéndase, sectas, falsos profetas, falsos ministros, falsos liderazgos, irán de mal en peor, engañando a los que los escuchan, los siguen, y ellos seguirán siendo engañados. Irán de mal en peor. Se van a endurecer. Estarán en unas tremendas tinieblas, en una tremenda ceguera. Y como dice Cristo, si un ciego guiare a un ciego,
ambos caerán en el hoyo. Y si salgo, ¿a dónde iré? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Con quién tengo que ir? Juan 14, 5 y 6. Da la respuesta. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiero tomar esta porción de la Escritura para decirte que si estás tú como Tomás: Señor, me he dado cuenta que estoy en una secta, me he dado cuenta que no hay seriedad en este lugar donde yo escucho las Sagradas Escrituras. Señor, no sé a dónde ir, a dónde me he de congregar, qué debo de hacer, no sabemos el camino. Jesús le dijo: Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tú necesitas ir a Jesús, amada persona. Tú necesitas voltear tu corazón a Jesús, creerle a Jesucristo, buscarlo a Él a través de las Sagradas Escrituras. Buscarlo a Él, como dice la Escritura, en oración. Tienes que buscarlo a Él de todo corazón. La Biblia dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces tú necesitas ir a Jesús. Tienes que buscar un lugar donde te prediquen la verdad, donde vivan la verdad, donde se te hable del mensaje del arrepentimiento como debe de ser, donde se te hable de la fe en nuestro Señor Jesucristo como debe de ser, donde se te predique en contra del pecado, que te arrepientas de tus pecados, que dejes de ofender a Dios, que dejes de hacer lo malo, donde se te predique el mensaje de la santidad que pide Dios, sin la cual, dice el apóstol, nadie verá al Señor, donde se te predique el amor hacia el prójimo, donde se te hable acerca de los mandamientos de Dios, que hablen a favor de los mandamientos de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque hay algunas sectas, algunas religiones que dicen que ya no es importante guardar todos los mandamientos del Antiguo Testamento. Me refiero a los que fueron dados en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el monte Sinaí. Que ya no es importante de guardar todos los mandamientos, que varios de esos mandamientos del libro de Éxodo, en el monte Sinaí, ya fueron anulados. Y están equivocados. Muchas sectas hay en estos últimos tiempos. ¿A dónde tienes tú que ir? Tienes que ir a Jesús. Tienes que ir a la Escritura. Tienes que buscar a Dios con todo tu corazón. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Necesitas conocer la verdad. Necesitas conocer la palabra de Dios. Ella te va a librar de todo engaño. Te va a librar del falso profeta. Te va a librar del falso líder. Te va a librar de la secta. Te va a librar de las falsas doctrinas. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada persona, Señor, que ha escuchado esta enseñanza. Guárdalo, Señor Jesús, de las sectas. Y aquellas personas, Señor amado, que no conocemos, pero que tú conoces y que de verdad te están buscando de todo corazón. Jesús, revélate a sus vidas. Háblales a través de tu santa palabra, Señor. Y llévalos, Jesús, donde están aquellas personas que son parte de tu iglesia, que caminan conforme a tu voluntad, en humildad, en amor, en obediencia, en fe. Jesús, llévalos a ellos. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Padre. Y te damos gracias por esta palabra. Y gracias por tus alertas, por tus verdades que nos dejas ver en este día. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén.